¿Usted se acuerda qué libro estamos leyendo de la Biblia hasta hoy? Sofonías. Así que le voy a pedir que saque una hoja, una lapicera y vamos a tener examen sorpresa. ¿Se acuerdan de la escuela cuando hacían eso? Prueba. Y todo lo valiente que teníamos en la secundaria se nos vieron. Si alguno tenía un machete a mano lo buscaba. Porque no sé ahora si en la secundaria lo siguen haciendo, pero yo me acuerdo que en la generación mía el profesor seguido sacaba, decía prueba, sorpresa. Y era una sorpresa la nota después porque seguro que no nos íbamos a sacar nada bueno. Así, bueno, no le voy a preguntar quién está leyendo Sofonías, pero ¿alguno sabe qué significa Sofonías? ¿Algo con qué? No, sinfonía, sofonía estuvo bueno, pero no, ni cerca. La palabra sofonía significa Jehová o Yahvé oculta o protege. Eso significa. ¿Usted sabe si Sofonías era un profeta del vulgo o venía de la realeza? Ya van más con el promedio, ¿eh? Venía de Ezequías, creo. Tenía una genealogía. Bien, tenía una genealogía real. O sea que estaba donde sucedían las cosas. Estaba con la gente que tenía esto. ¿Sí? Era de la realeza. A ver qué otra pregunta tengo por acá. ¿Bajo qué reinado tuvo su profecía Sofonía? Josías, mire, la hermana de ese se va a llevar todos los chocolatitos. ¿Y por qué ella nos compartió eso? Claro. Pero muy bien, bajo Josías. ¿Josías fue un rey bueno o un rey malo? Un buen rey. Él comenzó la reforma de su fe, ¿no? Y se cree que Sofonías fue el que también colaboró con esto. ¿Algún contemporáneo de Sofonías? ¿Alguien que haya vivido en la misma época que Sofonías que usted recuerde? Es un profeta que escribió muchos capítulos. Yo estoy seguro de Jeremías, puede haber otro, pero Jeremías fue uno, fue contemporáneo de Sofonías. Y yo quiero leerle, a ver si usted lo recuerda, porque después lo vamos a cantar a Sofonías. Se anima a cantar a Sofonías, son 3 capítulos. Pero dice Sofonías: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Más adelante dice: en ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa. Les daré un buen nombre, un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra, cuando ante sus propios ojos restauraré tu bienestar. Yo, el Señor, he hablado. ¿No? Y esta es una versión, la nueva tradición viviente, pero dice: los traeré de vuelta a casa. Y a pesar de que Sofonías tiene un mensaje donde condena a muchas naciones, no le voy a preguntar a las naciones, pero condena a muchas naciones, una de las cosas que dice Sofonías es que Dios es Dios de todo el mundo, ¿no? En esa época se tenía la idea de que cada Dios tenía su propio país o nación, y Jehová se revela como el Dios de todas las naciones, ¿no? Y un día juzgará a todos, ¿no? Y es un mensaje también de juicio, pero también es un mensaje de esperanza. Es el libro que más repite el día de Jehová. El día de Jehová. Y hay una canción que está en este libro, no sé si usted se acuerda cuál es la canción esta. Jehová está sobre ti, poderoso. Jehová es, a ver, búsquelo. Sofonías 3:17. Está casi como está ahí. ¿Quién se acuerda de esta canción? Yo se la voy a tararear. Jehová está en medio de ti, poderoso, salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Yo lo cantaba cuando estaban los preadolescentes, ¿eh? Con otra melodía. Con otra, bueno, lamentablemente lo van a tener que aprender con la melodía.
me lo diga Bautista, lo siento, en esto no voy a ser democrático. Pero yo me la sé así, pero si la saben otra vez, sería bien aprenderla también. ¿Qué vamos a seguir leyendo esta semana? Marcos. Presta atención, Marcos, el domingo que viene, prueba oral y escrita. Así que lean Marcos. Pongámonos de pie, vamos a decir, busque su Biblia, a ver si lo podemos cantar. Así lo recordamos a Sofonías, no se pierda de ir leyendo juntos. Yo creo que es una bendición especial que Dios nos permite. Mira, en otra época no existía el WhatsApp. Los discípulos no lo tenían, Dios nos lo dio en esta época. ¿Sabe por qué? Porque leemos poco la Biblia. Entonces de alguna forma Dios quiere que leamos. Así que le animo que se sume a la comunión de poder leer juntos los libros de la Biblia. Sofonías 3:17 de versión Reina Valera, 1960. ¿De pie? De pie. ¡Vamos! Jehová está en medio de ti, poderoso. Él se gozará sobre ti con alegría. Cantará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Otra vez. Me perdí yo. Perdón, no importa. Vamos de vuelta, lo cantamos 2 veces. ¿Sí? Póngale gana, es facilísimo. Y usted ya tiene un versículo para su mente. Cuando venga el tentador, usted tiene ese pasaje en su mente. Vamos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Se gozará sobre ti con alegría. Cantará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Cuando éramos adolescentes me acuerdo lo cantábamos y temblaba el techo. No sé, teníamos otra energía, ¿no? Así que yo, como hicimos el domingo pasado, vuelva en el tiempo y recuerde cuando era adolescente. Los adolescentes ahora son... Pero cuando yo era adolescente éramos pura pila, ¿no? El maestro de adolescentes no sabía qué hacer para que nos quedáramos quietos, ¿no? Así que recuerde esa época y muéstrenle a los jóvenes de hoy cómo se cantaba en esa época. ¿Se anima? A ver, se puede correr un poco el barbijo. Mientras estemos distanciados, yo abrí la ventana, está la del costado y tal, así que mientras corre el aire no hay problema, ¿sí? Para que se escuche. Después, si quieres, se tapa con calor. ¡Vamos! Jehová está en medio de ti, poderoso. Se gozará sobre ti con alegría. Cantará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Amén. Bien, dése un aplauso a usted mismo. Siempre le damos un al Señor, siempre le damos a nosotros. Siempre recordamos esa época. Y seguramente usted trae muchas cosas en la mente. Yo le invito a que en este momento, esas cosas que están en la mente y que por ahí nos quieren distraer, no se las olvide. Déjenlas en el altar. Si hay algo que le preocupa, que le aflige, al Señor venimos con todo lo que somos. ¿Sí? No podemos dejar nuestras cargas en la puerta. Al contrario, venimos con Él porque es el único que puede ayudarnos con nuestras cargas. Es el único que tiene la capacidad. Miren, ni la ciencia ni nada que el mundo ha inventado ha podido sacarnos la carga que traemos en nuestra vida, ¿no? Y a veces como creyentes traemos cosas que nos cargan. Yo le invito a que los deje delante del Señor. Pero esa carga la deja ahí, se toma de la mano del Señor y se enfoca en Él. Y lo mira a Él en este momento. Él es una de las cosas que siempre me llama la atención de la palabra gloria, es que tiene que ver con la hermosura de Dios, ¿no? Y tratar de verlo con la fe al Señor. Y piensa, hoy venimos hablando en el auto, en la eternidad vamos a tener toda la eternidad para ver al Señor cara a cara. Y quizá nos quedemos, no sé, yo imagino, si Él es tan hermoso como la Biblia dice, quizá nos quedemos años contemplándolo. Y no haremos otra cosa que contemplarnos y arrodillarnos y alabarle y decirle cuánto lo queremos. Y esta canción habla de esto. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar.
La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. ¿Se lo decimos de vuelta? Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, amén, siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Y qué bueno poder ver la hermosura del Señor por fe. Ahora no lo podemos hacer con nuestros ojos. Nos encantaría a veces cerrar nuestros ojos y poder verlo y quedarnos quizá congelados en el tiempo admirando esa belleza. Vivimos muchas cosas feas en este mundo, pero acuérdense que todo eso feo que estamos viviendo hoy un día va a pasar. No importa la dificultad, todos tenemos cosas que nos pesan, pero usted siempre tiene que recordar esto, que decía un viejo libro, dice, esto también pasará. En algún momento va a pasar y no va a existir más, y un día lo único eterno va a ser estar junto a Él, y nuestra visión debe estar puesta en eso, en la presencia de Dios, eso que vamos a disfrutar siempre. Esto es temporal, es un segundo, un parpadeo en la eternidad, la vida que vivimos en la tierra. Lo eterno es lo que nos está esperando. A veces, lamentablemente, el mundo nos absorbe como si esto fuera para siempre. No, esto es temporal. En la eternidad va a ser eterna, va a ser para siempre. Hay una canción que el otro día en la reunión de oración la cantaron y yo la quise traer acá. A ver, ¿quién la conoce? A veces usted le quiere decir cosas a Dios. Bueno, esta canción es vieja, pero la podemos hacer nueva. Dice, te vengo a decir, oh mi Salvador. ¿Quién la conoce? A ver, díganme que no estoy solo. Bien. Entonces la va a cantar como es como un balsecito. ¿No sale como un balsecito? Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Amén. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. ¿Qué quiere cantar? Yo quiero cantar, que gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te adoro, Señor, con el corazón. Bueno, y algunas versiones en el medio. Bueno, cuando dice te quiero de alegría, si quiere aplaudir, aplauda. Si quiere empujar al hermano del frente para que se despierte, también lo puede empujar. ¿Sí? Veo porque todavía estamos ahí.
Pero lo cantamos de vuelta ahora ya que entramos en ritmo, pero piensa, ahí está el Señor y se lo quiere decir. Hay veces que no tenemos, en nuestro lenguaje a veces son medio cortos, cuadraditos, y no nos animamos a decirle cosas al Señor que sentimos en el corazón. Estas canciones nos ayudan a decirle, Señor, acá estoy, Señor. Con mi sencillez te vengo a cantar. ¿Vamos? Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Y ahora con fuerza. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te adoro, Señor, con el corazón. Ya nos va a salir mejor. Si usted le tuve que decir gracias al Señor por algo, no quiero que entremos en eso de cerrar los ojos para darle oración. Sencillamente el Señor está en su trono y usted le quiere decir, Señor, gracias por esto. ¿Qué le diría ahora? Gracias por la libertad. Nos levantamos y nos dio un nuevo día. Amén. Mire qué día nos dio hoy. Nos podría haber ido de pin, ¿sí? Por su cuidado. Por su cuidado, Por la libertad. la libertad. Por este lugar. Este lugar, miren todo lo que somos hoy. Yo pensé que no iba a ir de picnic hoy. Por los hermanos. Por los hermanos, por este tiempo que pudimos pasar con ustedes. por los hermanos que han compartido con nosotros. Miren, no importa dónde vienen, tenemos algo en común que es a Cristo. ¿Por qué cosa más? Por su presencia. Salvación, presencia. Dice que Dios está escuchando. A ver, está con el oído así. Por su perdón. Por su perdón. ¿Dónde estaríamos si Dios no nos hubiera perdonado? Él nos eligió y Él nos rescató. Él siempre toma la iniciativa en todo. Nosotros sencillamente respondemos. Es más, la fe que tenemos es un regalo de Él. Si no, no tendríamos ni siquiera fe en Él. Por su amor. Por su amor. Por la vida eterna. La vida eterna. Su gracia. Su gracia. Por habernos creado. Por habernos creado. Su misericordia, ese amor permanente, constante, que no se rinde nunca. Cuando uno empieza a agradecer, se da cuenta que no tiene nada que pedir. Tenemos todo. Por eso el Salmo 23 dice, hay distinta, usted sabe que el verbo en el hebreo no tiene un tiempo. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ni nada me faltó, ni nada me falta, ni nada me faltará. Si Él es mi pastor, no hay preocupación. Por eso es bueno darle gracias. La Biblia hace mucho énfasis en darle gracias a Dios, porque cuando agradecemos nos damos cuenta que ya tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos más. Hay una canción que yo quiero que cantemos, que hace mucho creo que no la cantamos, pensando en el nombre de Dios. Usted sabe que cuando la Biblia habla del nombre de Dios, no habla de la palabra nombre, sino habla de su carácter. A través de los nombres de Dios, Dios se revela como quien es. Dios tiene distintos nombres y revela sus atributos y carácter. Él nos dice a través de sus nombres cómo Él es. Siempre con mis hijos hablamos de que Dios no tiene un nombre en sí. Él no lo necesita, porque Él es Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Entonces no necesita otro nombre. Pero Él se revela a través de sus nombres para decir cómo es Él. ¿Sí? Hay una palabra que significa el Shaddai. ¿Usted sabe lo que significa el Shaddai? A veces mal traducida como todopoderoso. En realidad en el hebreo es el que te nutre. Shaddai viene de la palabra Shad, que significa el pecho de la madre. Cuando el bebé es chiquito, ¿qué es lo que necesita el bebé? La leche. No necesita más nada. Con la leche tiene todo lo que necesita. Bueno, Dios es nuestro Shaddai, porque provee todo. Él es todo suficiente y no necesitamos más nada si lo tenemos ahí. Y esta canción, Tu nombre Dios, ¿usted la sabe? Acá sí, si no aplaude, nos vamos todos. Cerramos y apagamos las luces. ¿Sí? Porque esto es para darle al Señor y decir, tu nombre Dios, exaltaré. Cuando hay que exaltarlo, hay que exaltarlo. ¿Sí? Con todas las ganas. Él está esperando de su pueblo. Vamos a orar un minutito.
autoridad del Señor. Yo siento que estamos por ahí angustiados, estamos cargados, venimos por ahí con situaciones en nuestra casa y este tiempo tiene que ser especial. Y a veces nos vamos de este lugar habiendo desaprovechado este tiempo de poder estar delante de la presencia del Señor. Tenemos una libertad tremenda de poder abrir nuestro corazón, quebrantarnos, llorar o exaltar y alabar al Señor. Y a veces no lo hacemos porque hay algo que nos está frenando. Y yo siento en mi corazón que no podemos desaprovechar este tiempo. Así que vamos a orar, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a orar y después vamos a continuar, porque es importantísimo y es tremendo para nuestra vida lo que vamos a cantar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a vos, Señor, con confianza, porque tu palabra dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y en esta hora queremos venir delante tuyo, Señor, y te pedimos perdón por haber permitido que diferentes cosas ocupen tu lugar en nuestro corazón. Amén. Señor, y en esta hora lo reconocemos y nos volvemos a vos de todo nuestro corazón. Señor, y nos despojamos y entregamos todo aquello que pueda estar compitiendo o todo aquello que pueda estar simplemente ocupando, Señor, y tapando, interrumpiendo esta conexión tan preciosa con tu presencia. Padre, en esta hora nos volvemos a ti de todo corazón. Yo te doy gracias por la vida de Ricardo, que se esfuerza, que se prepara, Señor, que se capacita, que busca las canciones, que nos ayuda para que podamos acercarnos a vos. Te damos gracias por su vida. Señor, lo bendecimos. Pero queremos, Señor, en esta hora aprovechar este tiempo y esta libertad que vos compraste con tu sangre preciosa. Señor, dice tu palabra que el velo se rasgó, el velo que nos separaba se rasgó y tenemos vía libre, vía entrada para llegar a tu presencia, Señor. Y en esta hora queremos tomar autoridad, Señor, y echar fuera todo espíritu del diablo, todo espíritu de angustia, de tristeza, de opresión. Señor, todo bloqueo mental en el nombre de Jesús se quiebra y lo echamos fuera en esta hora en el nombre de Jesús. Y declaramos y nos declaramos en libertad para acercarnos a tu presencia, Señor, y exaltarte y alabarte y adorarte, porque vos sos el más importante, vos sos la persona más preciosa, Señor, en nuestra vida. Señor, no hemos conocido a nadie más importante que a vos. Y te damos gracias por eso. Señor, en esta hora, Señor, nos apropiamos de esta libertad y abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra boca para alabarte y para exaltarte. Y te damos gracias. Espíritu Santo, te pedimos, te rogamos y te invitamos a que te pases en medio nuestro en esta mañana. Te damos gracias por la familia de la fe, por los hermanos que nos aman, que nos abrigan, que nos acompañan. Pero Señor, queremos estar en tu presencia en esta hora. Hemos venido para eso, para experimentar. Gloria sea tu nombre, Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré.
ahora. Andrés dijo algo que dice, tenemos libertad. Y la libertad, ¿sabe cuándo se la valora? Cuando se la pierde. Lamentablemente. No valoramos las cosas hasta que las perdemos. Hasta que el hermano que estaba sentado ahí no está ahí, nos damos cuenta de que el hermano no está y que quizás le quisimos dar un abrazo. Y el Señor nos dio esa libertad. Y hay una canción que yo no sé si la quiero enseñar, pero quizá usted ya la sabe. Hay libertad. Y dice, las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación. Hay libertad. Y Dios cambió esa condenación por libertad. Yo les invito a que aprendamos esta canción si no la saben, pero que pensemos en esto. Hoy vamos a celebrar la cena. A través de su sangre, o sea, un precio muy alto, Dios pagó nuestra libertad. Y a veces tenemos que sentarnos y pensar con nuestro corazón, con nuestra mente, el costo para que podamos agradecer y tomar en serio a las cosas de Dios. No es un momento para venir a despabilarnos o porque no tenemos nada más que hacer, sino valorar lo que Cristo hizo. No sé si conoce la canción esta. ¿Quiénes la conocen? ¿Verdad? ¿Para qué hay como dos? Que la sabe, la canta fuerte. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad.
redención, profetizada miles de años, Señor, y consumada cuando fuiste a la cruz, sin vacilar, sin quejarte, caminaste a la cruz porque nos veías a nosotros hoy aquí. Señor, y hoy queremos decirte que queremos caminar en esa libertad y te pedimos perdón, Señor, por tantas veces que volvemos para atrás, volvemos a Egipto, volvemos a ese lugar donde hay esclavitud, donde no hay libertad, donde hay reglas humanas, donde hay cosas que no vienen de ti, donde no hay amor. Señor, porque de tal manera nos amaste, que entregaste a tu Hijo Jesús por nosotros. Y hoy nos movemos en esa libertad. Señor, abrazamos esa libertad. Amén. Te exaltamos, te bendecimos, te adoramos. Señor, y te damos hoy toda la gloria y la honra. Señor, nos unimos a esa multitud de ángeles que día y noche te alaban, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y hoy estamos junto con ellos adorándote, Señor. Amén. Toda la creación te adora, las montañas, el clima, el viento, el cielo, las estrellas, todos te adoran, Señor, porque tú eres el centro. Tú eres el centro, Señor. Y al que el Hijo libertar, lo hace verdaderamente libre. Fueron palabras tuyas, Señor. Fueron palabras tuyas y nos abrazamos de esas palabras y te exaltamos hoy. Te damos todo el honor y la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, hola. Ahí sí. Que el Señor les bendiga mucho en esta mañana. Gracias a Dios por este tiempo. Qué bueno que podemos estar juntos, disfrutando este tiempo. Gracias al Señor. Cuenta ahí el Evangelio de Mateo, capítulo 4, no lo busquen, solamente voy a hacer una referencia. Dice que una tarde Jesús, caminando por la costa del mar de Galilea, vio a unos muchachos, unos hombres que estaban ahí trabajando, estaban pescando, y los invitó a seguirle. Ellos tenían sus ocupaciones, tenían sus trabajos, seguramente disfrutaban lo que hacían, pero esa tarde pasó Jesús por ahí y los invitó a seguirle. Cuenta la palabra que dice que dejándolo todo le siguieron y fueron tras este hombre, este Jesús. Ellos no sabían ni tenían muchos datos de todo lo que iba a suceder en el futuro. A mí me encanta leer los evangelios, cuando leo estas situaciones, digo, qué
que, por supuesto, algo sobrenatural, algo que no era de este mundo, estos hombres vieron con los ojos de Jesús, ¿no? Para responder tan determinadamente, ¿no? De dejar todo y seguir. Algunos dejaron a sus padres, ¿no? Sus familias, y le siguieron. Pero siempre me quedo pensando en esto, que ellos no sabían. Hoy nosotros tenemos una historia completa, sabemos qué fue lo que sucedió después con ellos, pero me sorprende esto, que ellos no tenían mucha información. La palabra tampoco nos relata que Jesús se haya detenido a darle grandes explicaciones o a contarles sobre algún proyecto, sobre algún emprendimiento, ¿no? No hubo una serie de pasos que Jesús les explicó. Jesús los invitó, los llamó y ellos respondieron y le siguieron. Ellos no tenían idea, ¿no? En lo que se habían involucrado. No tenían idea de las cosas que iban a cambiar en sus vidas, en sus entornos, en sus familias y en la historia. Lo mismo sucede en nuestra vida. Yo no tengo ninguna duda que también a nosotros, a cada uno de nosotros, el Señor nos invitó, nos llamó de diferentes formas. El domingo pasado estuvimos compartiendo algunos testimonios personales de cómo Jesús, cómo el Señor nos buscó, cómo nos atrajo hacia Él, cómo llamó nuestra atención. Y las diferentes respuestas, de diferentes maneras, en diferentes edades, ¿no? Hemos respondido al llamado del Señor. Y yo creo que, al igual que con los discípulos, creo que a muchos de nosotros, por no decir a todos, también nos pasó lo mismo. Que no sabíamos cuando respondimos, cuando aceptamos, no sabíamos qué iba a suceder a futuro. Sí, creo que la mayoría compartimos esta sensación de liberación, de perdón, de paz inmediata en ese momento. Pero no teníamos. Y la realidad es que si hoy yo le preguntara a alguno de ustedes si se imaginaban que hace 5 años atrás se imaginaban lo que íbamos a estar viviendo en este tiempo, ninguno se lo imaginaba. Ninguno pensaba que íbamos a atravesar por estos tiempos. Como seguramente hay un montón de situaciones en nuestra vida que no las planificábamos, no teníamos idea, pero sucedieron y suceden, las cosas cambian, nuestra vida va cambiando. Y la vida de estos hombres que respondieron a Jesús cambió y cambió para siempre, y cambió totalmente. Y yo me quedé pensando en esto. Nuestra vida cambió. Y quiero darte una noticia, va a seguir cambiando. Amén. Amén. Nuestro entorno va a seguir siendo modificado, transformado, cambiado. Y yo creo que realmente sería un error pensar o acostumbrarnos a cierta estabilidad, cierta quietud, cierta comodidad, ¿no? Y decir, bueno, ya está, lo hemos logrado, lo hemos alcanzado. No, hermanos. Haber llegado al Señor, habernos integrado a su cuerpo, que es la iglesia, ese no es el objetivo, esa no es la meta. Y tristemente muchas veces percibimos que algunos malentendieron eso. Creen que haber llegado al Señor y congregarse, estar en una iglesia, recibiendo la palabra, participando de las alabanzas, participando de los diezmos y ofrendas,
creen que esa es la meta, es el objetivo. Y no es así. No es el plan de Dios. Lo mismo que experimentaron los discípulos, con diferencias de detalles personales, pero es lo mismo que estamos y vamos a experimentar nosotros. Al igual que ellos, tampoco tenemos todos los detalles de lo que vamos a vivir con Él. Hasta ahora algunos hemos tenido experiencias tremendas, maravillosas, algunas muy duras, pero hemos visto la mano del Señor. Hemos visto la mano del Señor. Y creo que los testimonios y esas pequeñas experiencias también nos desafían para lo que va a venir. Sabemos que Él va a estar todos los días hasta el fin con cada uno de nosotros. Y eso, yo no sé, hermano, usted, pero yo cada vez que recibo esa promesa, cada vez que leo y golpea mi corazón esa tremenda promesa de saber que el Señor va a estar conmigo todos los días hasta el fin, yo digo, Señor, bueno, que se haga tu voluntad, que venga lo que tenga que venir, porque sé que vos me vas a sostener. Amén. Amén. Yo quiero animarte en esta mañana a que podamos imitar a esos varones, esos que después fueron hechos discípulos y que después fueron llamados apóstoles y que, como bien decíamos, ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar con sus vidas. Pero hay una palabra tan tremenda ahí en 1 Corintios que dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Nunca, jamás una persona que se vuelve al Señor, que llega al Señor, queda estancada. No. Hay aventuras, hay desafíos, hay cosas que el Señor nos va a hacer partícipes en el día a día. No estoy diciendo que te tengas que viajar a algún país musulmán o no. Desafíos con el Señor tenemos todos los días en nuestra casa, con nuestra familia. Ellos fueron llamados, los discípulos, estos varones fueron llamados y preparados para comenzar con algo que nosotros estamos continuando, que tenemos que continuar. Y eso es la iglesia. Ellos no tenían ni idea qué iba a pasar con sus vidas y en qué se estaban involucrando. Pero en el corazón de Dios había un plan, había un proyecto, había un diseño. Siempre me acuerdo de Mario Schneider, algunos lo conocen, que él decía: Dios tiene un proyecto, un sueño, y es tener una gran familia nutrida con muchos hermanos que hagan la obra de Dios en esta tierra, en este planeta. Y ese es el diseño, el sueño, el proyecto de Dios con cada uno de nosotros. Ser parte de la iglesia, ser la iglesia, para precisamente continuar con aquella obra que comenzó, ¿no?, hace 2000 años atrás. Como decíamos recién, hubo cambios, tremendos cambios en la vida de las personas. Y por supuesto, esos cambios en esas personas redundaron en un cambio social. La cosa se alborotó, la cosa se puso complicada para algunos en ese momento, ¿no? Hubo cambios. Ellos, me imagino que se deben haber preocupado en algún momento por algunos cambios que experimentaron. Pero ahí, cuando llegaba la incertidumbre, la preocupación, el temor, cuando el desafío era grande,
es tremendo. Jesús había prometido no dejarlos huérfanos. En ese momento en el que Jesús les habla, dice: muchachos, yo me voy a ir. Es necesario que se cumpla la palabra, la profecía sobre mi vida, decía Jesús. Necesito que esto ocurra, ¿no? Que el Hijo del Hombre va a ser maltratado, va a ser golpeado, ¿no? Pero ¿qué les dijo Jesús? No los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, ¿no? Mi Padre enviará otro Consolador, al Espíritu Santo. Y fue tremendo lo que sucedió ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, se cumplió la promesa y dice que todos fueron llenos por el Espíritu Santo esa mañana. Fíjense lo que sucedió. Nosotros estamos llamados a continuar con esta obra. Vamos a abrir ahí Hechos capítulo 2. Dice la palabra que eran como 120 los que estaban reunidos. Para muchos era un grupo pequeño, para otros era un gran número, depende de la perspectiva. Lo que sí sabemos es que desde la perspectiva de Dios era la semillita, esos 120, ¿no? La semillita del reino de Dios que estaba empezando a expandirse sobre esta tierra. Ahí se levanta Pedro, después de que el lugar fue lleno del Espíritu Santo, recibieron lenguas repartidas, hubo todo un evento, la gente que los miraba estaba alborotada, sorprendida, porque les escuchaban hablar en otros idiomas, en otros dialectos, y podían entender y podían recibir el mensaje, ¿no? Y dice ahí, capítulo 2, versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos, y empieza a explicar qué era lo que estaba sucediendo. Dice: esto que ustedes están viendo no son hombres que están borrachos, son las 9 de la mañana, acá nadie tomó nada. Esto es el cumplimiento de la promesa, ¿no? Y ahí les relata lo que dice el libro de Joel, y después explica qué fue lo que pasó con Jesús, ese Jesús que muchos no podían entender, ¿no? Después léanlo en sus casas, ¿no? Es tremendo todo lo que cuenta la palabra, pero dice acá, el versículo 40, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Fíjense el impacto de la palabra de Dios, el impacto del Espíritu Santo moviéndose en la vida de estos hombres tan sencillos como vos y como yo. Tan tremendo. Dice que yo no sé si la elocuencia, qué usó, pero obviamente el Espíritu Santo estaba tocando ahí los corazones, ¿no? Y fíjense lo que sucede. Dice que como 3.000 personas abren su corazón al Señor, se arrepienten, entienden de que estaban viviendo. Y recién hablábamos de los cambios. Primero eran 12 locos que seguían a otro loco en este planeta. Vemos que cuando Jesús se cumple la palabra, se cumple el tiempo de su entrega, de su sacrificio, de su muerte, Él les da una indicación: quédense en Jerusalén, reúnanse y esperen el cumplimiento de la promesa. Y vemos que esperando
¿no? Ahí los que se habían reunido eran 120. Ya no eran 12. La cosa había cambiado. Y como si eso fuese poco, esa mañana dice que se suman 3.000 personas más, que obviamente eran de diferentes lugares, porque los que estaban ahí eran de diferentes pueblos, ¿no? Y fíjense qué tremendo. La cosa vuelve a cambiar y sigue cambiando. Y hay una actividad ahí dinámica de crecimiento, ¿no? ¿Cómo hizo? Yo me imagino los discípulos que estaban ahí en esa situación, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo podían ellos organizar la iglesia? Y ¿saben qué? Yo cuando leía esto pensaba, es cierto, en nuestra vida hay cosas que cambiaron y que van a seguir cambiando. Dentro del reino de Dios y su marcha sobre esta tierra, muchas cosas van a seguir cambiando, pero hay algunas cosas que no van a cambiar, que tienen que ver con principios, que tienen que ver con una estructura, que tienen que ver con un diseño de Dios. Y esas cosas no van a cambiar. Y me acordaba y pensaba lo que dice acá en cuanto a lo que vivía la iglesia. Y hay cuatro elementos importantísimos. Algunos los llaman las columnas de la iglesia, que sostienen, que le dan rigidez, organización, estructura, ¿no?, a esta iglesia que comenzaba. Y dice ahí, lo primero que yo noto es que nunca dejaron de predicar el evangelio del arrepentimiento y el perdón, ¿no? El mensaje de arrepentimiento, el mensaje de volver a Dios y ser perdonados, ¿no? Ahí leíamos recién, ¿no? Versículo 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y lo primero, yo noto que la iglesia no tiene que perder, o si hay algo que la iglesia tiene que cuidar, es su mirada con respecto al mundo en el que vive. En el momento en que nosotros nos empezamos a mimetizar, a relajar y a sentirnos cómodos en este planeta, en ese momento es en el que empezamos a perder el rumbo. Porque el reino de Dios no es de esta tierra. Jesús lo dijo claramente, ¿no? El reino de Dios no es, estamos en esta tierra, pero hay un serio conflicto. Y cuando nosotros experimentamos confrontación, incomodidad, y sufrimos este mundo, bueno, gracias a Dios, porque pertenecemos a otra nación, pertenecemos a otro reino. Y hay algo que nosotros tenemos que cuidar en esto como iglesia. Cuando nosotros compartimos nuestra fe, cuando le hablamos, cuando queremos que alguien más conozca y experimente al Señor, tenemos que dar un mensaje claro. Y ese mensaje es arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Dice, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y fíjense lo que sucedía. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo hizo esta iglesia que pasó muchos momentos de persecución, de confrontación, con diferentes tipos de crisis, de todo tipo? Hermanos, a veces nosotros pensamos que las situaciones que nosotros vivimos hoy son nuevas, nos pasan a nosotros. No, es la historia de la iglesia.
la iglesia de Jesucristo ha tenido montones de confrontaciones y de crisis y de situaciones. Pero fíjense qué interesante lo que dice acá la palabra, porque dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar es permanecer, tener constancia, estar firme en un lugar. El hombre y su corazón engañoso, dice Jeremías, que tenemos un corazón que es engañoso, que es perverso, que muchas veces nos juega una mala pasada, que muchas veces por obedecerlo terminamos metiendo la pata. Es peligroso en esto de levantar nuevas y falsas doctrinas. Ya en su momento Jesús había confrontado duramente a los fariseos, ¿no? Y les dijo: ustedes hablan doctrinas de hombres y enseñan a los demás a hacer cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Y saben una cosa, permanentemente, ya desde este tiempo había falsas doctrinas, había falsas enseñanzas. Y estaban los dos extremos, y hoy también tenemos los dos extremos. Aquellos que rigurosamente empujan y quieren arrastrar a las personas a practicar cosas que Dios no pide, que Dios no manda, que Él no enseñó como doctrinas de hombres. Ahí en Marcos, capítulo 7, vamos a leerlo un poquito. Capítulo 7, versículo 6 dice: respondiendo Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. La tradición, las cosas que hacemos porque nos han enseñado, porque vimos que se practicaban de cierta manera, de cierta forma. Hace poquito nos acordábamos de algunas maneras, algunas formas que hemos aprendido. Yo crecí en una iglesia donde se disciplinaba a la gente que participaba de la cena sin corbata, ¿no? Nos acordábamos de ciertas iglesias donde se sientan las mujeres de un lado, los hombres de otro. Prácticas, doctrinas enseñadas como mandamientos de Dios que Dios nunca mandó. Venimos de cometer esos errores y, a ver, hermanos, y seguimos cometiendo muchos errores. Pero por eso es importante revisar esto y decir, bueno, ¿cuáles son las columnas? ¿Cuál es la estructura, el esqueleto que nos va a sostener? Bueno, dice que estos hermanos nuevitos, muy nuevitos, mucho más nuevos que nosotros, ellos tenían 3 años y pico de caminar con Jesús. Pero dice que ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Las enseñanzas de Jesús. Pedro, Juan, Andrés, lo que hicieron fue compartir con las personas aquellos momentos que habían vivido cerca del Señor, aquellas enseñanzas, ¿no? Cuando leemos los evangelios, el sermón del monte, ¿no? Esas eran las doctrinas, la doctrina de los apóstoles, ¿no? Después la cosa se empieza a desvirtuar, pero ellos perseveraban en esta enseñanza. No me voy a olvidar nunca porque de la explicación y de la ilustración que Allen
nos hizo hace un tiempo atrás, cuando él hablaba de las marcas de la Biblia, ¿no? Y yo creo que sí, que hay muchas personas que les pasa eso, ¿no? Que sus Biblias están completamente marcadas, hojeadas y usadas en el Antiguo Testamento, en las cartas, ¿no? En las epístolas, pero los evangelios a veces están intactos. No conocemos muchas veces qué fue lo que Jesús enseñó, cuál fue el rumbo que Él marcó, ¿no? Sobre qué pisadas debíamos andar, qué prácticas teníamos que andar. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. A veces nos vemos en situaciones donde necesitamos un consejo personal o para compartir con alguien. Y muchas veces hablamos de experiencias, hablamos de ejemplos distantes de personas y carece nuestro consejo de la palabra de Dios. Pablo le dijo a Tito ahí en el capítulo 2, versículo 1, ¿no? Vos hablá la palabra de Dios, hablá la doctrina, la sana doctrina, habla la palabra, que tu consejo sea la palabra, ¿no? A veces somos muy elocuentes para hablar un montón de cosas y desconocemos el consejo de Dios, la doctrina de los apóstoles. La Escritura, la palabra, todo lo que estos hermanos enseñaron en esta primera iglesia, tenía que ver con toda la enseñanza de Jesucristo. Lo segundo que practicaban, ¿sí? Dice ahí Hechos, capítulo 2, ¿qué fue lo segundo? La doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿en qué cosa? ¿En qué más? En la Comunión. En la comunión. En la comunión unos con otros. Saben, yo trabajé 2 años en una fábrica en Buenos Aires. Voy a pasar el chivo de la fábrica, el galgo, los pinceles, los mejores pinceles y rodillos del país. Y éramos más o menos unas 150, 160 personas trabajando en la fábrica, ¿no? Y cumplíamos el mismo horario para entrar, cumplíamos el mismo horario para desayunar, para almorzar. De hecho, compartíamos el mismo baño. A veces compartíamos las mismas herramientas, las mismas máquinas. Y un montón de cosas más. De hecho, a veces nos organizábamos y comíamos por secciones en diferentes lugares juntos. Pero eso no era comunión. Ni es comunión. Teníamos algunas cosas en común, pero esa no es la comunión a la que hace referencia la palabra cuando habla de la primera iglesia. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, ¿no? ¿Qué es tener comunión? Es tener compañerismo, es tener unidad, es practicar, porque no es solamente tenerlo, es practicar la lealtad, la fidelidad a mi hermano, ¿no? Saber que la palabra dice que debo estimar a mi hermano, ¿no? como alguien superior a mí incluso, ¿no? ¿Qué es la comunión? No es solamente tener cosas en común, ¿no? Es esa unión que va más allá incluso de mis intereses personales. Porque a veces
tenemos comunión y compartimos cuando tengo cierto beneficio. Pero, ¿saben una cosa? Dice acá la palabra que comunión viene de la palabra koinonía. Y saben que la koinonía no es el esfuerzo humano por estar de acuerdo en algo. La koinonía es una obra del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? La obra del Espíritu Santo no es que anula mis sentidos, no es que inhibe, ¿no?, mi capacidad de defenderme o de buscar aquello que me da placer. No. La obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en mi vida, me empuja y me lleva a practicar las doctrinas de los apóstoles, lo que Jesús enseñó, ¿no? Cuando Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Saben que no es algo que yo pueda humanamente sostener en el tiempo? Es un fruto del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo que me lleva a mí a poder renunciar a mí mismo, a poder morir. Nadie naturalmente va contento y gozoso y dice, hoy me voy a desprender de esto porque no, es la obra del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Esta comunión que va más allá de lo natural, va más allá de mi esfuerzo humano, tiene que ver con esto, con el verdadero significado de la koinonía, que es la comunión que provoca, que genera, que produce la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso es tan importante prestar atención a esto, a que la iglesia sin el Espíritu Santo no sería iglesia. Ni tu vida ni mi vida podría estar firme en el camino del Señor si no fuese por la obra del Espíritu Santo, obrando en tu corazón, en mi corazón. Dice que estos hermanos perseveraban en la koinonía. Esta koinonía que es producto, que es la obra del Espíritu Santo. En esta koinonía uno mantiene íntimas relaciones de compañerismo con mi hermano, con el que tenés al lado, con el que tenés adelante, con el que tenés atrás. Y quiero aclarar esto porque a veces también nos vamos al otro extremo. Como no siento de parte de Dios en llamar a mi hermano, no lo llamo. Como no siento, ¿no?, que tengo que pasar a ver si necesita algo, como no siento. Y ¿saben qué? La obra del Espíritu Santo en nuestra vida no es solamente sensaciones. No es. Por eso es importante entender esto. Si yo me arriesgo al Señor, si yo busco, tengo una búsqueda personal cada día de rendirme al Señor, sí, el Espíritu Santo me va a ayudar, ¿no?, a que en mi corazón estén ordenadas estas prioridades, ¿no? De decir, bueno, me tengo que interesar por lo que está pasando en la vida de la iglesia, en la vida de mis hermanos. Eso va a surgir naturalmente si estamos dándole lugar, ¿no?, si estamos en esta búsqueda permanente de cambio seguramente, ¿no?, pero donde el Espíritu Santo nos va a movilizar, va a poner el peso, va a poner el deseo. No lo busquen, pero en la antigüedad, allí en el libro de Levíticos, había un sacrificio que era el sacrificio de la comunión. Había una ofrenda. Quizás también a veces para nosotros la koinonía puede ser un sacrificio, porque a veces también para participar,
para perseverar en esta comunión. Por supuesto, uno tiene que tomar decisiones, uno tiene que elegir, ¿no? Ser parte, querer experimentar, ¿no? Cuando viene un hermano a mi casa, me dice, che, te vine a visitar. Y bueno, yo tengo que dejar lo que estaba haciendo, ¿no? Y atenderlo, estar con él, abrir, no cerrar la cortina, esconderme, ¿no? Yo tengo que participar y a veces hay un precio que pagar. A mí me sorprende lo que ha cambiado el ritmo de vida acá en Esquel. Cuando yo vine a vivir acá en Esquel, tenía muchísimo tiempo para visitar a uno, a otro, me juntaba con los jóvenes, me juntaba con los pastores, me juntaba con los hermanos, las familias te invitaban, o uno caía a las familias a visitar. Y a veces me doy cuenta que hoy, a veces uno, che, ¿cómo estás? Tenés un tiempito, mirá, estoy terminando reta. Les cuento lo que a mí me pasa, Estoy con mucho laburo, estoy terminando tarde. Y vamos descuidando esta comunión, esta coinonía. Nosotros hemos hablado en casa y nos hemos propuesto sacrificar un poquito de nosotros. Porque sí, los chicos van a la escuela temprano, Laura entra temprano, yo tengo mi trabajo, ¿no? Pero si yo solamente estoy observando mis responsabilidades, mis compromisos, difícilmente voy a dar lugar a esta comunión, a esta coinonía. Y no puede quedar solamente en un deseo que ponga el Espíritu Santo en mi corazón. Tengo que organizarme y decir, voy a perder un tiempo y me voy a tomar unos mates con tal persona, con tal hermano. No me da el tiempo, pero bueno, corto, este laburo lo paso para otro. A mí me pasa, los que trabajamos por nuestra cuenta, decir, bueno, no, hoy no voy a hacer este laburo porque me va a complicar. No, aparto este tiempo y busco de estar en comunión. Y es un sacrificio, hermanos. No piensen que se va a dar naturalmente. Vamos a tener que dejar minutos o horas de nuestro trabajo, minutos o horas de nuestra familia, muchas veces, ¿no? Vamos a tener que organizarnos. No esperemos que esto se dé naturalmente. El Espíritu Santo va a poner el peso y el deseo en tu corazón, pero yo tengo que hacer los ajustes para contribuir y poder experimentar esta coinonía, ¿no? Y después vamos a pulir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en nuestros encuentros, ¿no? Para los que no me saludaron, dijo el egocéntrico, el viernes fue mi cumpleaños. Gracias, los perdono. No, pero porque me acordé, porque eso es algo que nos hemos propuesto también. ¿Cómo? Bueno, ya empezamos con las acusaciones. Esa. Saben que a mí me sirvió mucho observar el tema de los festejos en mi casa, para decir, para revisar, ¿no? ¿Cómo está mi comunión? ¿Hay muchos hermanos? ¿No hay muchos hermanos? Los que yo invito, ¿son hermanos? ¿No son hermanos? Y saben que en esto también el Espíritu Santo tiene que ayudarnos a tener el equilibrio. Yo personalmente, esto le digo lo que yo creo, lo que yo pienso. Yo creo que en nuestras celebraciones tiene que estar nuestra familia espiritual. Pero también tiene que haber, hermanos,
Tiene que haber algún amigo, algún contacto, algún vecino, alguien que no conozca al Señor. Alguien por quien estemos orando. Porque esa es la manera en que nosotros en que nosotros somos luz y sal en este mundo. Si somos solamente la familia de la fe, y está lindo, pero guarda, ¿no? ¿Qué está pasando con este llamado a ser luz y sal en este mundo? Yo tengo que tener algún contacto, alguna conexión con este mundo para yo poder transmitir, compartir, guiar a las personas al Señor, ¿no? Pero también me ha pasado donde a veces no queremos invitar a los hermanos porque no, que son evangélicos, ¿viste? Y sí, somos todos evangélicos, ¿no? ¿Cómo estamos con la comunión? ¿Cómo estamos con esto de tener todas las cosas en común? De ser, dice ahí Hechos, creo que es capítulo 4, que dice, eran de un mismo espíritu, de un mismo sentir. ¿Y saben qué? Cuando el Espíritu Santo obra en esto, no te hagas la idea o el falso concepto de que me van a lavar la cabeza, voy a tener que renunciar. No, eso el Espíritu Santo lo provoca naturalmente y somos del mismo sentir. A mí me sorprende nosotros, ¿cuánto hace que Jorge y Lilia están acá? 48 días. Bueno, parecen como 150 años ya que están. No, pero a nosotros en la primera semana que los conocimos, yo sentía que a Jorge lo conocía de años, a Lili. ¿Qué pasa? Hay una obra del Espíritu Santo ahí que nos hace tener comunión, que nos hace tener coinonía. Amén. Y eso tenemos que buscarlo y tenemos que cuidarlo y tenemos que alimentarlo también, ¿no? Dice Efesios 4:16, no lo busquen, yo se lo voy a leer rápido. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este solo versículo podríamos estar toda una mañana hablando de este versículo, de cuáles son las coyunturas, de cómo funcionan, ¿no? De la responsabilidad que cada uno tenemos en que se dé esto del crecimiento, ¿sí? No es responsabilidad solamente de los pastores, líderes, del que ministra
Lo que el Espíritu Santo hace es ponernos en sintonía con la voluntad perfecta de Dios. Pero yo quiero ser partícipe de esa oración que tiene como resultado ver la mano de Dios moviéndose en la vida de los hermanos, en las situaciones que vivimos. Y parte estamos experimentando en esto, ¿no? Pero, hermanos, quiero decirles que tenemos mucho que crecer en esto. Tenemos mucho que crecer en esto. Y quiero ser bien honesto y bien sincero. Pero las reuniones de oraciones nuestras, y hablo de nuestra familia, para muchos de nosotros no tienen sentido, no tienen valor. Nos hemos acostumbrado a decir yo oro desde mi casa. Y yo quiero decirles que seguramente Dios en su misericordia te va a escuchar igual. Pero hay un valor agregado, hay un propósito de Dios y hay un antecedente histórico y bíblico de que la iglesia tiene que practicar y permanecer unida en oración. ¿Querés ver que sigan cambiando cosas en tu vida? ¿Querés ver que la iglesia sigue marchando en el propósito de Dios? Tenemos que practicar esto. Santiago capítulo 5 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Las oraciones sinceras y fervientes, perseverantes, traen la liberación y hacen la diferencia entre la derrota y la victoria. El Señor nos ha permitido vivir este último tiempo muchas respuestas del Señor, con las que nos hemos gozado y otras con las que no, con las que tuvimos que pedirle al Señor que nos ayude a entender o aceptar su voluntad, ¿no? Pero también eso es algo que lo hemos experimentado en oración, practicando nuestra oración, hablándole al Señor. Y por supuesto, esto también es un mundo en el que no voy a entrar ahora, ¿no?, de cómo y qué tipos de oraciones podemos practicar. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que esta iglesia que comenzó con 120, que en un día pasaron a ser 3.120, seguramente más, menos, pero sí sabemos que hubo una cosa explosiva ahí, sobrenatural. Sabemos que permaneció sobre esta tierra y ha alcanzado nuestros tiempos precisamente porque practicaban y se sostenían en estas 4 columnas: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Amén. Por eso, hermanos, yo quiero animarte a que tomemos esto, revisemos esto y seamos parte. Yo quiero ser parte, quiero experimentar y quiero ser parte de estas 4 columnas. Amén. Amén. ¿Qué les parece si terminamos orando? Nos ponemos de pie un minutito. No es doctrinal, es una invitación solamente. Señor, queremos darte gracias por este día. Señor, en especial manera te damos gracias por la iglesia, por esto que vos diseñaste, que construiste, Señor, y que sabemos que ningún hombre naturalmente lo podría haber organizado y lo podría haber sostenido como vos lo haces. Tu iglesia es una obra tuya y te damos gracias por eso y gracias por invitarnos a ser parte. Señor, saber
que somos una parte, somos la parte vital de este planeta. Estamos metidos en la historia de este planeta. Vos modificaste y afectaste, Señor, pueblos, naciones, no solamente personas y familias. Con tu iglesia has hecho obras tremendas en este planeta y nos hiciste parte. Y queremos darte gracias por eso. Muchas gracias, porque no somos una institución, una organización humana. Somos tu cuerpo, somos tu familia. Sentimos tu calor, Señor, sentimos tu abrigo cuando nos juntamos. Recibimos tu palabra. Pero, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a imitar el ejemplo de nuestros hermanos de la antigüedad. Queremos ser nosotros también parte de esa iglesia que se extendía, que avanzaba, Señor, que afectaba la sociedad, los pueblos, las naciones. Señor, y queremos hacerlo siguiendo tu consejo, siguiendo ese diseño precioso que diste en esta tierra sobre la iglesia, perseverando en tu palabra, en la comunión. Ayúdanos, Señor, a que podamos hacer nuestro aporte personal a la comunión. Señor, que podamos participar de la cena, Señor, con corazones sentidos, conscientes delante de quien estamos. Señor, y ayúdanos a participar más y más de las oraciones. Señor, yo quiero ser parte de lo que vos estás haciendo en la vida de una persona. Yo quiero ser parte, Señor, de esos niños que se van a transformar en líderes, en pastores, Señor, en hombres y mujeres tuyos. Señor, y quiero seguir el ejemplo de Ana, de servir a los hermanos, de servir a tu cuerpo, con ayunos y oraciones. Señor, danos, Señor, este privilegio de vivir en estas 4 columnas, Señor, y de poder experimentar esa iglesia gloriosa, poderosa, potente, Señor, que anda en el centro de tu voluntad, que experimenta la salvación en un mundo tan turbio. Muchas gracias, Jesús. Gracias por esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que sigas moldeando nuestra vida, que sigas haciendo estas cosas en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén.